proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Estaba pensando en cartas. Se reciben pocas cartas hoy día, pero yo recibí una carta, en realidad estaba debajo de mi almohada. Un lugar raro para encontrar una carta, pero es una pequeña costumbre que tenemos con mi señora. Y entonces, ¿qué espera uno de una carta? Y ese es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. ¿Qué esperamos de una carta? ¿De quién viene? ¿Qué podría decirnos? Por ejemplo, acá esta carta que se iba de viaje. Mi amor, que tengas un buen descanso esta noche. No me extrañes demasiado, te amo y todas esas cosas. Corazoncitos y para siempre, ¿no? Entonces, esto uno lo encuentra en un lugar así y duerme mejor. Ella encontró una cartita en su valija y así a veces aparece en el espejo con una barra de jabón. Se pueden dejar mensajes, cartas de amor, cartas que también explican negocios y muchas otras cosas. Había un grupo de iglesias a través de Turquía, ¿no? Asia Menor, donde escribe el apóstol Pedro a esta gran comunidad de hermanos. Y ellos estaban pasando mal, ¿sí? Ellos eran de la dispersión. Estaban viviendo fuera de su patria por razones de guerra, de persecución. Estaban como saltando del sartén al fuego, ¿no? ¿Cuál es peor? Porque ahora se encontraban en un lugar donde había una sociedad hostil hacia ellos. Había paganismo puro por todos lados. Muchos dioses, mucha corrupción moral, y ellos tenían principios bíblicos muy claros y sufrían. Yo me acordaba de Lot, que dice que a pesar de que vivía en Sodoma y era uno de los principales allí, que se sentaba junto a la puerta, dice que él sufría todos los días viendo la conducta de la gente de esa ciudad, que luego fue destruida por Dios. Entonces, Pedro va a escribir a esta gente y qué cosas esperarían ellos. Y ya les tiro 3 palabras. Esperanza. También algunas promesas de Dios. Algunas promesas de Dios. Por ejemplo, una promesa de Dios es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Eso está en la Biblia y anima a los creyentes. Sí, aún en las dificultades puedo todo. Y luego algunos consejos, porque él era uno que los pastoreaba. No era el único padre espiritual de ellos, pero sí era quien les aconsejaba. Entonces, seguramente, ¿qué hacemos? ¿No? Nos tratan mal, respondemos mal por mal,
o somos siervos, somos esclavos, ¿sí? Había de todo en esas iglesias. ¿Cómo reaccionamos frente a una sociedad hostil? No estamos lejos de la persecución contra el cristiano. El mundo está lleno de oposición a lo que es el cristianismo, sus principios, su fe, Dios. Porque Jesús decía, si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Así que no estamos lejos de nada de eso. Así que, ¿qué desearía que incluyera Pedro en su carta en vista de estar viviendo en medio de una sociedad hostil? Primero, esta carta se escribe y se llama por el nombre Pedro, y es la primera carta de Pedro a estos judíos que estaban dispersos por Turquía, ¿no? Eran todas provincias romanas que ocupan lo que hoy conocemos por Turquía. Habían subido seguramente desde Jerusalén, desde todas las demás ciudades de Judea, de Galilea, de Samaria, y habían ido hacia el norte, a Turquía. Entonces allí estaban viviendo como extranjeros. Y dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ya arranca con palabras tan profundas. Pero ¿quién era este Pedro? ¿Qué había vivido él? ¿Qué había sufrido como para hablar a personas que estaban sufriendo? Y estoy pensando que algunos hoy que me están viendo están pasando por cosas tremendas, ¿sí? Cosas muy difíciles. Pueden ser físicas, algún accidente, algún revés en la salud, algún hijo, alguna hija a quien hay que atender con sumo cuidado y amor, paciencia, y la preocupación: ¿hasta cuándo, Señor, vamos a seguir así? Y hay muchos otros. Está la droga. Alguien me escribió anoche, casi medianoche, para decir: ¿qué hago? Usted está ayudando a gente. Entonces, hay gente que sufre. No todo es risa y hacer ruido para olvidar de las realidades de la vida. Tal vez estás con deudas y cuantas cosas más. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a hablar primero de Pedro, ¿sí? Les doy un bosquejito de lo que es su vida y vamos a escuchar una canción muy linda que dice: mi esperanza está en Dios. Y esa canción puede traer memorias a unas cuantas personas que vieron a través de la televisión las cadenas de toda Latinoamérica, donde se proyectó todo un programa para que la gente pudiera confiar en Dios. Vamos a hablar de Pedro. Pedro era un pescador, ¿sí? Su familia tenía una empresa pesquera, ¿sí? Jesús un día apareció y dice: sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y así fue. Dejó las redes y se fue con Jesús. Dedicó 3 años siguiendo a Jesús por todos lados, junto con otros 12 discípulos. Pedro formaba parte de un trío íntimo de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Jacobo y Juan eran hermanos y eran personas que eran hijos
del trueno, ¿no? El padre era conocido por el trueno. Entonces debe haber sido un tipo bastante geniudo, y ellos como hijos seguramente tenían algo de eso, y lo vemos 2x3 en los evangelios. No dejen de leer los evangelios de su Biblia, ¿sí? Bueno, y continuando, Pedro caminó sobre las aguas. Y cualquiera va a decir, sí, pero después dudó y se fue para abajo, se hundía, y Jesús lo tuvo que rescatar. Perfecto, dudó, pero era el único en la historia, además de Jesús, que caminó sobre las aguas. Así que tuvo fe. Después dudó, sí, pero qué bueno es saber que Dios es poderoso para tomar nuestras vidas y hasta hacernos caminar sobre las aguas. Y cuando nos sentimos débiles y temerosos, Él estiró la mano y lo salvó a Pedro. Estaba todavía ahí, no hacía falta que caminara sobre las aguas, lo salvó igual. También Pedro era uno que era muy bocón. Cuando Jesús largaba una pregunta, él al toque estaba diciendo, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Del Dios viviente. Y Jesús promete, mira, sobre esta declaración fundo mi iglesia, y ni las puertas del Hades podrán contra ella. Cuando Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar, Pedro dice, no, yo no. Como que los otros capaz que sí, pero yo no. Era re autosuficiente. Yo no, Señor. Jesús dice, me vas a negar 3 veces. No, estás equivocado, Jesús. Dios está equivocado. Bueno, cuando llegó el día del juicio de Jesús, Pedro vio cómo Jesús se entregaba hasta la muerte por nosotros, como lo había prometido. Entonces, él, no queriendo tampoco ser crucificado, él mintió y dijo, no lo conozco, ni sé quién es. Y después cantó el gallo y salió llorando amargamente. ¿Saben que aún entre los mejores hay momentos de duda, de debilidad, donde tuvo que arrepentirse y Jesús enfrentarlo después de su resurrección y decir, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces lo había negado? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. Estoy seguro que nunca más. Y Pedro finalmente murió como mártir, crucificado en Roma, pero no quiso ser crucificado igual que su Señor. Dice, no era digno, sino que fue crucificado cabeza abajo. Qué terrible muerte. Pero prefirió dejar esa imagen de Cristo como el que dio su vida para toda la humanidad. Entonces, Pedro está escribiendo la carta, está hablando de esperanza, está hablando de promesas de Dios y está hablando consejos en este libro de 1 Pedro, capítulo 1. Y vamos entonces a esta canción hermosa, Mi esperanza está en Dios. Dios envió a su Hijo amado para salvar y perdonar. En la cruz murió por mis pecados, mas
mas resurgió y ahora sé que vivo está. Porque Él vive, puedo creer en Él mañana. Porque Él vive, temor no hay, pero yo sé que mi vida está en las manos de mi Jesús, que vivo está. Porque Él vive, puedo creer en Él mañana. Porque Él vive, temor no hay, pero yo sé que mi vida está en las manos de mi Jesús, que vivo está. Y cuando al fin llegue la hora en que la muerte enfrentaré, sin miedo así tendré victoria. Veré en la gloria a mi Jesús, que vivo está. Porque Él vive, puedo creer en Él mañana. Porque Él vive, temor no hay, pero yo sé que mi vida está en las manos de mi Jesús, que vivo está. Está en las manos de mi Jesús, que vivo está. Muy bien, porque Él vive, triunfaré mañana. Y justamente es lo que leemos aquí, que en versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, ¿qué es? ¿Qué? No hablamos así nosotros. Decimos, espero que sí. ¿No es así? ¿No será lo mismo? No, totalmente no. Porque espero que sí es simplemente dejar al azar, dejar al destino, dejar en nuestra impotencia el futuro. Pero una esperanza viva es una esperanza segura. Algunas personas dicen, cuando preguntamos, ¿es usted salvo? ¿Es usted, va al cielo? Pero la persona dice, espero que sí. ¿Qué tipo de esperanza es? Es una esperanza insegura. Pero cuando la Biblia nos habla, usa términos claros. Sabemos que tenemos vida eterna. Dice, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice obtendrá, posiblemente tendrá, ¿no? No, dice tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que aquí estamos en 1 Pedro y estamos hablando de una esperanza viva. En medio de una sociedad hostil hay una esperanza basada en la resurrección del Señor Jesús. Lo peor que podría pasar es perder la vida. Pero también está la resurrección. Hay algo mucho más duradero que pelear por una vida que en algún momento muchos tuvieron que decir, no retrato
de mi fe. No voy a abandonar mi fe, pase lo que pase. ¿Sí? Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, Jesús resucitó. Jesús venció la muerte. Y dice, para una herencia incorruptible. ¿Sí? Nosotros tenemos una herencia. Mucha gente se pelea por las herencias. Se juntan los familiares, están allí con las garras puestas, ¿no? Y parecen gatos. ¿Por qué? Están peleando por una herencia. Jesús dice, ustedes van a compartir conmigo esa herencia celestial, eterna. Dice que no está contaminada ni nada por el estilo, reservada en los cielos para vosotros. También dice, en medio de tantos problemas y persecuciones, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Guardados por quién? ¿Porque voy al gimnasio y tengo un terrible físico? No, estoy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Descanso en Él. Y justamente leímos ya, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. La paz en medio de los problemas es porque descansamos en Dios. Descansamos en Dios. Y esa gracia es la que nos salvó un día cuando dijimos, acepto tu regalo de vida eterna. La muerte de Jesús cubriéndome los pecados para que yo sea de Él. Y la gracia también es nuestra actitud hacia todo lo que nos rodea, la hostilidad, la inmoralidad, etcétera, etcétera. La gracia es decir, hermano, te quiero montones. No estoy de acuerdo con cómo estás viviendo. Ojalá te pudiera ayudar. Ojalá me permitieras ayudar. Para que no te metas en esos problemas, ¿no? Eso es vivir con gracia. Vivir viendo la maldad, viendo los problemas en que se mete la gente, amando a la gente. El amor hacia la gente, a pesar de cómo vive, es lo que caracteriza a un cristiano. Me gustaría que ahora sí compartir esa canción. Mi esperanza está en Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por
la vida vale más y más por Él, por Jesús, el que vive. Y escribe aquí Pedro, después de decir que nuestra herencia está reservada en el cielo, dice que en esas pruebas que nos van a tocar, dice, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La vida cristiana, dicen algunos, es difícil. Yo digo, más difícil es vivir sin Dios y sin esperanza. Más es terrible. No hay soluciones. ¿Por qué la gente se mata? Porque no encuentran soluciones fuera de sí mismos. La esperanza y la solución está en Dios. Búsquelo hoy, ¿sí? Sin perder más tiempo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tu fe vale más que todo el oro del mundo, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Están hablando del oro, un material. Se saca la escoria del oro. Y nuestra fe es sin escoria. Nuestra fe que descansa con pureza en Cristo es una fe poderosa. Y también dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Entonces, esta carta de San Pablo, de San Pedro, escribiendo a estos hermanos, nos permite comenzar a ver que hay una promesa, hay una esperanza en medio del sufrimiento. Hay consejos en la Biblia para los que sufren, para los que no encuentran soluciones. A veces todo queda igual, pero ahora tengo paz y antes no la tenía. Así que mi consejo, mi deseo para vos, amigo, para usted que está escuchando, está viendo, que pueda tomar su Biblia y leer 1 Pedro, ¿sí? En medio de las pruebas, ¿cómo debe ser la carta? Van a encontrar una carta apropiada. Y luego nos da los consejos. Amigos, habla a los creyentes y dice, ustedes que son esclavos, hagan todo bien. Ustedes que son empleados, no roben, hagan las cosas bien. Y parece que estamos hablando de más. Pero, ¿cuántos empleados roban? ¿Por qué no confesemos nuestros pecados a Dios? Todos. Y empecemos de nuevo. Con Dios en nuestras vidas. Nuestra esperanza está en Dios. Que Dios te esté bendiciendo en esta semana. Hoy es tiempo de llamar.